Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Con la presencia de miles de ciudadanos esmeraldeños, el 1 de mayo el Gobierno Nacional entregó el nuevo Código Laboral a la Presidenta de la Asamblea Nacional. Para hablar detalles sobre este cuerpo legal, contamos con la presencia del Ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco. Economista, bienvenido al Ciudadano. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Quizá una recomendación de entrada, o no más que recomendación, una información. El señor presidente de la República ha autorizado que el código se llame por su nombre, Código del Trabajo, y que el ministerio, consecuentemente también, Ministerio del Trabajo. Falta ciertamente dictar el decreto correspondiente para que recuperemos nuestro nombre y apellido. Entonces empecemos por ahí, economista. ¿Por qué esta diferencia entre código laboral y código de trabajo? Hay una diferencia no menor, no meramente formal, entre hablar de relaciones laborales y hablar del trabajo. Las relaciones laborales se generan solamente cuando hay el vínculo entre el empleador y el trabajador. Y no es todo el universo de trabajadores aquel que tiene dicho vínculo. Hay una enorme fuerza de subempleados o sector informal y también hay, lamentablemente, cerca de un 5% a la fecha en nuestro país de desempleados o desocupados. Y nosotros pretendemos que el Código del Trabajo se convierta en un marco jurídico dinamizador del desarrollo, dinamizador del empleo, dinamizador del trabajo, así como en el marco jurídico de tutelaje de la seguridad jurídica para el respeto a los derechos de los trabajadores y por último, naturalmente, es imprescindible que la ley garantice la equidad entre el trabajo y el capital. Si es que decimos solamente relaciones laborales, se restringe el nombre, el ámbito de acción del marco jurídico y también del ministerio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que se llaman empleados o trabajadores autónomos? Trabajadores autónomos, que es el sector informal. No vaya a ser que algunos no sean estrictamente trabajadores autónomos, sino más bien tengan relación de dependencia, o cuando menos sean una suerte de semiautónomos o trabajadores mixtos, porque tienen una parte de relación de dependencia y de pronto tienen autonomía, por ejemplo, para el establecimiento de la jornada laboral, por ejemplo. Por lo tanto, es importantísimo y siempre hemos dicho, el presidente ha sido enfático en declarar que nuestro gobierno es un gobierno de los trabajadores y naturalmente solo gobierno de los que tienen trabajo en relación de dependencia es restringido, es de todos los trabajadores, cualquiera que sea su condición. Aclarado esto, ministro, vamos a los detalles de este nuevo Código del Trabajo. ¿En qué consiste la mensualización del 13º y 4º salarios? Este es un tema importante, pero no creemos que sea el tema más relevante del nuevo Código del Trabajo. Se trata simplemente de garantizar que en el sector público, obligatoriamente, el 13º sueldo, 13ª remuneración, se pague mes a mes. Por ejemplo, si alguien tiene una remuneración mensual de $1,200 y ese es el sueldo estándar a lo largo del año, la 13ª remuneración sería precisamente de $1,200. Ahora, de acuerdo a la nueva legislación, pasaría a recibir el empleado público, el trabajador público pasaría a recibir $100 mensuales. Suma total, 1,200 más los intereses que se pueden acumular en esos 12 meses con un depósito mes a mes de $100. Si es que la tasa de interés es, por ejemplo, del 6%, esto en términos reales haría que en el año el incremento sea de $36 más. Esto llevado al ámbito privado. ¿Por qué solo en el sector público se aplicaría la normativa?
Bueno, no, la normativa se aplicaría en todo el sector, sino que se dejaría el carácter de voluntario al sector privado en términos de que puede el trabajador decir, oiga, deposíteme los $100 mensuales en la cuenta de ahorros número tal del banco o la cooperativa cual. Simplemente eso. Y al finalizar el año, el trabajador tendría los $1,200 más los intereses que se acumulen de esos $100 depositados mes a mes. Y por otro lado, es verdad que el Estado debe abandonar políticas asistencialistas. No puede ser posible que el trabajador, que el ciudadano espere que el Estado, perdón que hable así, le dé ahorrando. El mismo que ahorra. El ciudadano libremente puede tomar sus decisiones en materia económica, en materia de qué hacer con sus salarios. ¿Por qué? Quiere que el Estado sea el ahorrador a su nombre, cuando perfectamente el ciudadano libremente puede ir constituyendo ese fondo de acumulación y en el mes de diciembre, si es que esa es su decisión, tendría los $1,200 más los intereses acumulados. Por lo tanto, yo aspiro que este tema sea rápidamente resuelto, que no se arme un debate intrascendente, porque el tema es tan fácil de entender y claro, hay que saber que en términos económicos y financieros, $100 mensuales durante un año vale más, representan más que $1,200 solamente en diciembre. Ahora esto le obliga también al trabajador a tener una cultura de ahorro, en sí a todos los ecuatorianos. Sí, hay que reconocer que nosotros estamos de alguna manera obnubilados por el consumismo. El consumismo es impresionante a veces y no solamente para economías de altos ingresos. Esto puede pasar también en la clase media. Un consumismo que no aporta mayormente a la calidad de vida. Consumir chatarra o comprar chatarra, eso no necesariamente es bueno. Llenarse de artefactos, de equipos, de utensilios, de adornos y más que no tienen mayor utilidad, no creo que sea un buen consejo para una economía sana. Vivir permanentemente endeudado más allá de las condiciones objetivas del ingreso de cada quien, tampoco creo que sea un buen consejo. Pero obviamente no es esa la decisión del Estado. Lo importante es que se fortalezca la cultura del ahorro, que se fortalezca la cultura de una distribución y decisión soberana del ciudadano de saber qué hacer con su ingreso, pero por supuesto, siempre pensando en su hogar. Y si es que para el bienestar de su hogar tiene que ahorrar los $100 mensuales, pues esa decisión la tendrá que tomar y no creo definitivamente que resulte difícil tomar esa decisión y ponerla en práctica. Otro punto economista Carrasco que está generando debate es precisamente el artículo 84 de la jornada prolongada de trabajo que establece que las 40 horas semanales que se podrán distribuir de manera irregular en cualquiera de los 7 días de la semana, pero destinando 24 horas consecutivas de descanso. ¿Se establecen dentro de estas 40 horas los sábados y domingos? Bueno, la propia legislación actual, el Código del Trabajo vigente, establece 2 jornadas de trabajo, unas que son las llamadas ordinarias y otras que son especiales. En las jornadas especiales ya se toma en cuenta este elemento. Por ejemplo, el sector floricultor plantea que es imprescindible que el sábado también puedan laborar por situaciones inherentes a la naturaleza de la producción de flores. Entonces dice muy bien, la jornada de trabajo puede ser 7 horas de lunes a viernes, dan 35, y completar las 5 horas el día sábado, con lo que se tendrían las 40 horas. 40 horas de trabajo distribuidos en 6 días y se estaría garantizando un día y medio completos de descanso continuado. Pero en el acuerdo que
suscribió el ex ministro Francisco Vacas, claramente se dice que estas 5 horas del día sábado merecen o tienen derecho a un recargo del 25%. Yo le pongo un ejemplo clarísimo. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, en labores de pesca, que se adentran en el mar 1, 2, 3, 5, 7 semanas o más? ¿Cuál es la jornada de trabajo? ¿Cómo se establece ahí? ¿Cuántas semanas está mar adentro y cuántas semanas está en tierra? Lo que pasa en el sector petrolero. Trabajan 3 semanas y 1 o 2 descansan. O lo que pasa en los barcos o yates turísticos. Están varios días en alta mar y cuántos días consecutivos deben descansar. Entonces hay que reconocer que sí hay espacios, no generales, pero sí hay espacios específicos para aceptar una razonable flexibilidad de la jornada laboral. Ahora, otro punto también por el que este momento se está generando debate y diálogos entre trabajadores, empresarios y en la sociedad general es precisamente también la prohibición del paro de actividades. Los sindicatos, los trabajadores han manifestado que si bien en la Constitución está establecido el derecho a la protesta, ¿cómo se podría combinar estas dos cosas, la prohibición del paro de actividades y también el derecho a la protesta? Bueno, la protesta es un derecho constitucionalmente garantizado, por supuesto, la protesta pacífica, la protesta que respete el orden público, la protesta que respete los bienes públicos y privados. Esa protesta es absolutamente indispensable para la democracia. Por supuesto que sí, no es otra cosa la protesta que la libertad de expresión. Esa es libertad de expresión, pero no puede haber una protesta con bala, palos y piedras. Eso no puede haber. Con destrucción de bienes públicos y privados tampoco puede haber. Y dentro de la posibilidad de la organización sindical, también obviamente, primero que se permite la sindicalización. Eso es indispensable. Nosotros, como gobierno, creemos en el sindicato, en el nuevo sindicato o nuevo sindicalismo responsable. Creemos y daremos todas las garantías para la organización sindical. Tanto creemos en la organización sindical que estamos propugnando la sindicalización por ramas económicas, porque cuando hay muchas empresas, pero con pocos trabajadores, no tienen ninguna posibilidad de sindicalizarse. Ahora, todas las empresas con pocos trabajadores pueden conformar el sindicato únicos de trabajadores de la rama X. Eso se puede hacer. Además, con esto se garantiza que se evite la competencia desleal, porque unas que tengan sindicato y otras que no lo tengan, cuando hay organización sindical, sin duda que se consiguen mejores beneficios económicos. Y la que tiene sindicato, de alguna manera, paga más o garantiza más derechos a sus trabajadores, en tanto que la que no tiene sindicato, menos derechos, y eso es competencia desleal. Y así podríamos poner una cantidad de otros ejemplos. La huelga, cuando haya el pliego de peticiones, cuando se hayan incumplido, etcétera, etcétera, se podrá declarar legalmente la huelga. Y el paro sigue siendo una garantía, pero no para los trabajadores, sino para las empresas. El paro es una garantía que tendrían las empresas. Dicen, yo paralizo la producción siempre con apego a la ley naturalmente. Y por último, yo quisiera decir que nosotros aspiramos que proliferen los sindicatos en las distintas ramas económicas y empresas, y ojalá, aunque esto no estará para nada en el código, ojalá la dirigencia y las bases de los trabajadores puedan caminar en la constitución de una central única de trabajadores. Ahora, ¿qué viene de aquí, señor ministro? Que la Asamblea tramite en primero y segundo debate este nuevo código y que también sigan los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general debatiendo este cuerpo legal. Entendemos que este fue el quinto borrador. Bueno, este precisamente es el quinto borrador y no creemos que es el último,
pues se reinicia un espacio de diálogo, de socialización entre los más amplios sectores, sobre todo los representativos del tema laboral, del tema trabajo, esto es, empleadores, trabajadores, sociedad civil. Los partidos políticos tienen la ocasión de intervenir, obviamente, en la Asamblea Nacional. Esperamos que los colegios de abogados, de economistas, de sociólogos, por supuesto las universidades a través de las facultades de Derecho, de Economía, de Sociología y otras más, también se involucren, de manera que este sea un código del trabajo ampliamente debatido, ojalá completamente consensuado, para que cuando se remita ya oficialmente para trámite de la Asamblea Nacional se haya alcanzado el consenso y la Asamblea Nacional, siguiendo los tiempos que la Ley Orgánica de la Función Judicial, de la Función Legislativa lo establece, apruebe, se entregue al Presidente de la República y ojalá, ese es mi sueño, sea aprobado sin veto ninguno, porque ha sido lo suficientemente debatido y consensuado. Y precisamente una de las lógicas del gobierno de la Revolución Ciudadana es la supremacía del trabajo humano por sobre el capital. Y creemos que este nuevo Código del Trabajo recoge la esencia de este precepto. Agradecemos la presencia del economista Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales. Volvemos después de una pausa. Gracias.